Tras recibir discretamente una herencia inesperada, Nina se apresuró a empacar sus pertenencias y a desaparecer de su antigua vida con su marido maltratador. Pero en cuanto regresó de la notaría, una vecina le envió una carta extraña. Hola, querida. A veces incluso las personas más fuertes se desmoronan en el círculo familiar. Hoy hablaremos de la fuerza, la debilidad y la capacidad de ser humanos. El notario la miró expectante y Nina no supo qué hacer. ¿Y cómo reaccionaría al enterarse de que tenía un pariente? Atormentada por el remordimiento, le había legado todas sus propiedades antes de morir. Mientras tanto, Nina había vivido toda su vida convencida de que estaba sola en este mundo. Su madre fue enterrada cuando aún era una niña. Su padre nunca existió y su abuela, quien crió a su nieta, falleció justo antes de que ella cumpliera 20 años. Después de eso, no quedó nadie más que ella. Y entonces llegó esta noticia. Pero esa no era la única razón por la que Ninochka estaba disgustada, sino también porque esta herencia le había dado la oportunidad de escapar. La aterrorizaba incluso pensarlo. Sabía que no tenía a dónde ir, nadie a quien pedir ayuda, y que su marido la encontraría en cuestión de minutos. Y cuando la encontró, le aterraba la idea de lo que podría hacerle si intentaba escapar. Un día se quedó hasta tarde en el trabajo, enfrascada en una conversación con un compañero, perdió la noción del tiempo y llegó una hora más tarde de lo habitual. Eso fue suficiente para que Peter estallara. La saludó con una sonrisa amable, pero esa voz, la atormentó en sus pesadillas durante mucho tiempo. Cariño, ¿por qué te di este reloj? ¿Crees que es solo una joya? Dámelo. Extendió la mano, y ella tuvo que quitárselo y ponérselo en la palma. Pero justo cuando estaba a punto de retirar la mano, él la agarró y la jaló hacia la mesa. Arrojó el reloj sobre la mesa. Le golpeó la cara con él. Su voz no había cambiado, era igual de suave, pero decía cosas muy desagradables. Ten cuidado, Ninochka, y recuerda esto. Si vuelves a llegar tarde, te encerraré en casa y también aprenderás a ir al baño a tiempo. Te enseñaré disciplina. Serás puntual y obediente conmigo. De lo contrario, le estrellaría la cara contra la mesa y sentiría la correa rozando la delicada piel de su mejilla. Una fina y afilada cicatriz aún brillaba plateada sobre su piel, un recordatorio para no olvidar jamás ese momento. No era la primera vez que su marido la trataba así, pero incluso antes, lo había confrontado con palabras y lo había soportado, sabiendo que no tenía otra opción. Discapacitada desde la infancia con un brazo que ya no le funcionaba correctamente tras una lesión natural, se resistía a trabajar, y quienes lo hacían le pagaban muy poco. No podía alquilar un apartamento ni siquiera mantenerse con ese magro salario. Sin embargo, Piotr le proveía de todo, y a cambio, tenía que soportar sus crueles tendencias. Por supuesto, cuando aceptó casarse con él, no sabía nada de él. Le parecía la personificación de la bondad y el cariño. La trataba con mucha dulzura, asegurándole que su pequeña enfermedad no le preocupaba en absoluto, y le prometió ayudarla a curar su mano. Se derritió ante sus dulces palabras y grandes promesas, y cuando él le propuso matrimonio, cayó de rodillas ante la estatua, como lo hizo su abuela, y dio gracias a Dios con todo su corazón por este hombre. Así que cuando Petya preguntó por qué debemos dejar que esta casa se derrumbe, todo se derrumbará en 1 año o 2. Mejor compra un apartamento y vive cómodamente. Lo pagaré con mi propio dinero y nos mudaremos poco después de la boda. Ya se imaginaba como ama de casa y esposa. Soñaba con ir al teatro y al cine con su esposo, leerle el periódico o las noticias en línea por las noches, preparar juntos el desayuno del domingo en la cocina y divertirse. Todos sus sueños se hicieron añicos en un instante. Dejó caer el vaso. El vaso no se rompió, pero el agua se derramó sobre el nuevo suelo laminado. Al oír su grito, Petya salió corriendo de la habitación, vio el vaso en el suelo, un charco, y fue con su esposa. No te preocupes, querida, solo es agua. Lo importante es que no te hagas daño, le dijo con cariño. Luego, agarrándola del cuello, la tumbó boca arriba y le limpió el agua derramada. Luego la hizo levantarse, la miró a los ojos y le dijo con entusiasmo: querida, recuerda esta lección y no repitas tus errores. No me gusta el ruido, el desorden ni la desobediencia, y creo que los errores se pagan. Ella, tontamente, se quejó con su madre, pensando que una mujer lo entendería,
pero su suegra se lo dijo a su hijo, y tendría que quedarse allí sentada hasta que aprendiera que discutir fuera de casa está prohibido. La encerró en su habitación durante 2 semanas, la llamó él mismo al trabajo, mintió sobre su hospitalización, luego consiguió un certificado médico de algún sitio, la obligó a comer pan y agua, le prohibió abrir la ventana y todos los días, como un mantra, repetía que no podía quejarse con él. Nina no tenía amigos. Si alguien los tuviera, Petya los sabría al instante y haría todo lo posible por evitar que su esposa contara nada. Mentía sobre ella, hablaba mal de ella y, en una ocasión, incluso robó dinero del bolso de una amiga para dárselo a ella, con la esperanza de que ella hiciera lo mismo. No tenía a quién contárselo. Varias veces estuvo a punto de ir a la comisaría, pero no sabía qué decirles. No tenía señales de lesiones, vestía decentemente e incluso tenía algo de dinero en la cartera. Nadie la creería. Eso era lo que había dicho Piotr, y ella misma lo sabía. Y entonces ayer recibió una llamada de un número desconocido. La mujer se presentó como notaria y la llamó a su oficina para aceptar la herencia. Nina firmó todos los papeles necesarios y se fue decepcionada, sabiendo que no la recibiría tan rápido como esperaba. Pero ahora sabía que tenía la oportunidad de escapar de su marido maltratador, así que guardó silencio. Era obediente, callada, hacía lo que le decía Piotr y esperaba el día en que por fin pudiera irse. Ese día, el sol brillaba aún más. Petya vio su misteriosa sonrisa, pero no dijo nada. Le gustó que Nina ya no frunciera el ceño. Y apenas cruzó la puerta, llamó al trabajo y pidió permiso. Corría hacia la libertad, corría. Y por fin, tenía documentos, dinero y las llaves de un apartamento en una ciudad desconocida. Corrió a casa, soñando con una sola cosa, empacar sus cosas e irse. Nina buscó en internet y encontró un autobús a esa ciudad, que saldría en 2 horas. Debería haber sido tiempo de sobra. Pero al volver de la notaría, su vecina la detuvo en la puerta. No solía hablar con Nina, pero ese día le tomó la mano. Ninochka, espera. Sí, me pidieron que te diera algo. Le entregó el sobre y desapareció inmediatamente tras la puerta de su apartamento. Por alguna razón, Nina sintió una sensación de temor. Abrió la puerta, entró, se sentó en el sofá y abrió la carta. Dentro había una libreta sencilla, con letra garabateada. Leer este extraño mensaje le provocó escalofríos. Era una carta de la suegra de Peter. De alguna manera, se había enterado de la herencia, y en el mensaje exigía algo, o su nuera se lo contaba todo, o ella se lo contaba todo a su hijo. Nina se ofreció a reunirse en media hora para hablar del asunto. Se le encogió el corazón. La felicidad estaba tan cerca. Rompió a llorar, arrugando el papel hasta formar una bola, y de repente apretó los puños para enjugarse las lágrimas. No se iría, pasara lo que pasara, pero antes, su suegra la recibió con una sonrisa de satisfacción. Me alegra que hayas tenido algo de sentido común. Pensé que intentarías escaparte. Lo admito, mi hijo no tiene talento y sus métodos de crianza son duros. Pero sigues siendo su esposa, se enfadará mucho cuando descubra que te escapaste. Y ya sabes lo que pasa cuando está de mal humor. Pega fuerte, igual que su agarre. Me temo que tendré que curarte después de que te escapes. Nina apartó la mirada y con voz firme preguntó: ¿qué quieres? Su suegra rió dulcemente. Dinero, por supuesto, querida. He oído que ahora eres una rica heredera. Tienes un apartamento, una cuenta bancaria. Así que pensé que podríamos sernos útiles. No le contaré a mi hijo tus planes de fuga, y tú pagarás por ello. ¿Qué te hace pensar que planeo escaparme? La madre de Peter se encogió de hombros. Querida, no soy tan estúpida. Mi hijo no sabe nada de la herencia. Por eso no se lo dijiste. ¿Por qué? Bueno, es lógico que decidieras escaparte. No te juzgo. Petya es un tirano. Disfruta torturándote. Así que en cierto modo te comprendo. Pero entiende que mi vida es corta. Pronto seré vieja y no podré vivir como ahora. ¿Cuánto será mi pensión? No tengo esperanzas para mi hijo, así que me pagarás por mi silencio. Nina negó con la cabeza, sacó su teléfono y sonrió. No te daré ni un céntimo. Además, ahora tengo pruebas de tu chantaje y la confirmación de que tu hijo abusó de mí.
¿Crees que la policía considerará esto motivo de arresto? Creo que sí. Si le dices una sola palabra a Piotr, esta publicación se difundirá por todas las redes sociales y presentaré una denuncia en tu contra. Bajo la atenta mirada de su suegra, se levantó de la mesa. Me voy. Enviaré los papeles del divorcio. Nina pagó sus vacaciones para poder irse de inmediato, pero no fue a la estación de tren. No confiaba en su suegra, fácilmente podría haber llamado a su hijo. Así que pagó un taxi caro para llegar a la ciudad donde ahora era dueña de su propia casa. En cuanto el coche salió de los límites de la ciudad, sacó su teléfono. Tardó más de 1 hora en expresar sus pensamientos y sentimientos. Tras adjuntar una grabación, finalmente la envió, y la extensa publicación que revelaba la verdad sobre su matrimonio se hizo viral. Más tarde un abogado la contactó y se ofreció a defender sus intereses en los tribunales, y ella aceptó, a pesar de las amenazas de su esposo y toda su familia. El caso se volvería muy visible y también se identificarían otras víctimas de la crueldad de Piotr. Por sus abusos el hombre fue condenado a prisión. Se le ordenó pagar una indemnización a varias mujeres, incluida su esposa, ahora su exesposa. Su madre se librará del castigo, pero el encarcelamiento de su hijo la quebrará y nunca se recuperará. Bueno, Anna por fin vive sin miedo. El nuevo hogar, el apartamento, el trabajo y el divorcio, todo esto la ha fortalecido y le ha dado más confianza. Ya no tiene miedo, solo confía en que todo estará bien. Deja tu opinión en los comentarios, es muy valiosa para nosotros. Los me gusta y las suscripciones alimentan nuestra creatividad. Que tengas un buen día.